¿Sabías que el Coliseo, símbolo eterno de Roma, fue construido por un emperador que comenzó su carrera como recaudador de impuestos? Descubre cómo Vespasiano ascendió desde la nada para transformar el Imperio Romano y dejar un legado que perdura hasta hoy. En la historia de Roma, hay muchos caminos hacia el poder. Algunos líderes nacen con sangre real, otros alcanzan la gloria a través de la política, y hay quienes se abren paso con la espada. Ese fue el caso de Vespasiano. En el turbulento año 69 después de Cristo, un periodo marcado por traiciones, guerras y ambiciones desbordadas, este hombre logró imponerse tras derrotar a su rival, el emperador Vitelio, en la famosa Guerra de los Cuatro Emperadores. Así comenzó la dinastía Flavia, en medio de una Roma desgarrada por luchas internas y alianzas que cambiaban al ritmo de la conveniencia. Pero antes de conquistar el trono, Vespasiano ya tenía una carrera que lo había llevado a recorrer buena parte del imperio. Había servido bajo tres emperadores muy diferentes entre sí: Calígula, Claudio y Nerón. Participó en campañas militares en Britania, ocupó cargos clave en África y fue uno de los principales encargados de reprimir la gran revuelta judía. Un militar disciplinado, un administrador metódico y un político astuto. En este vídeo, nos sumergiremos en los episodios más asombrosos, insólitos y reveladores de su vida. Una existencia marcada por la guerra, el poder, la tragedia y la ironía. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tito Flavio Vespasiano nació en una pequeña aldea llamada Enfala Crinae, al noreste de Roma. No provenía de una familia aristocrática ni de linaje imperial, pero sus raíces tampoco eran humildes. Su madre, Vespasia Polla, era parte de una distinguida familia ecuestre, lo que en aquel entonces significaba tener riqueza suficiente como para mantener caballos, un lujo reservado para los pocos que podían permitírselo. Su padre, por otro lado, era Tito Flavio Sabino, un recaudador de impuestos en Asia Menor. Un hombre práctico, dedicado a los números y al dinero. De su infancia, poco se sabe. Los historiadores apenas logran rescatar algunos datos aislados. Lo que sí sabemos es que fue criado bajo la supervisión de su abuela paterna y que tuvo un hermano mayor, también llamado Tito Flavio Sabino, quien años después alcanzaría el importante cargo de senador en el año 48 después de Cristo. Vespasiano no tuvo un comienzo extraordinario ni rodeado de lujos imperiales. Fue su disciplina, su persistencia y, en parte, su buena suerte, lo que acabaría llevándolo a la cúspide del poder romano. Sus primeros pasos en la política tampoco fueron especialmente glamorosos. Sirvió durante 3 años en Tracia, en el ejército. Luego, tras regresar a Roma en el año 30 después de Cristo, le asignaron una tarea poco honrosa: supervisar la limpieza de las calles. Una función de bajo rango en la que, para colmo, fue humillado públicamente por el mismísimo Calígula, quien le lanzó estiércol a la toga como castigo por no haber hecho bien su trabajo. A pesar de estos tropiezos, Vespasiano no se rindió. Continuó ascendiendo en el cursus honorum, la escalera política romana. Fue tribuno militar en Tracia en el 36, y al año siguiente, fue nombrado cuestor en Creta y Cirenaica. Con el paso del tiempo, fue ocupando otros cargos: edil, pretor. Y así, poco a poco, ese joven de provincias fue haciéndose notar entre las filas del poder. En el año 38 después de Cristo, Vespasiano tomó una decisión que muchos políticos de su tiempo no habrían considerado: se casó por amor. Su esposa fue Domitila la Mayor, hija de Flavio Liberal, un simple escriba al servicio de un cuestor. A diferencia de otros aristócratas, Vespasiano no buscó una unión matrimonial que le abriera puertas en el Senado ni vínculos con familias influyentes. Eligió a Domitila por afinidad, por estabilidad, y porque compartían visiones similares del mundo. A pesar de lo modesto de sus orígenes, su matrimonio fue uno de los más sólidos y equilibrados de la Roma imperial. Nada que ver con los escándalos que solían acompañar a las uniones de los emperadores. De esa relación nacieron 3 hijos: Tito, el futuro emperador; Domiciano, que también reinaría; y una hija, Domitila la Menor. Las fechas exactas de la muerte de Domitila y su hija son inciertas, pero se sabe que ambas fallecieron antes de que Vespasiano llegara al trono. Este golpe personal no lo detuvo. Más adelante, ya viudo, tomó como compañera a Antonia Caenis, una liberta que había sido secretaria personal de la madre de Claudio. Aunque no tenía el título oficial, Caenis fue, en la práctica, la emperatriz de Roma durante gran parte del gobierno de Vespasiano, y lo acompañó hasta su muerte en el año 75. La carrera del futuro emperador continuó desarrollándose en escenarios cada vez más desafiantes. Con la llegada al trono de Claudio, Vespasiano se acercó a Narciso, un influyente consejero del nuevo emperador.
Gracias a esa alianza, logró el mando de la Segunda Legión Augusta, una unidad militar que sería clave en la próxima gran campaña que definiría su destino, la conquista de Britania. En el año 43 después de Cristo, el Senado romano decidió que era hora de extender aún más las fronteras del imperio. El objetivo, Britania. Para ello, enviaron a Aulo Plaucio como general al mando, y entre sus oficiales se encontraba un nombre que pronto destacaría por encima del resto, Tito Flavio Vespasiano. Junto a la Segunda Legión Augusta, participó en durísimas batallas a lo largo de los ríos Medbay y Támesis, donde la resistencia local fue feroz y sangrienta. Tras las primeras victorias, Vespasiano recibió la orden de asegurar los puertos de la costa sur y proteger las valiosas minas de estaño, plata y plomo. Era una tarea crucial. Controlar esos recursos significaba dominar el territorio. Con disciplina militar, su estrategia fue implacable. Se enfrentó a dos tribus hostiles, capturó 20 Oppida, ciudades fortificadas en las colinas, y estableció un bastión romano en la isla de Vectis, lo que hoy conocemos como la isla de Wight. Allí fundó un cuartel general en lo que más tarde sería Exeter. Gracias a estos éxitos, su nombre empezó a circular entre los altos mandos como el de un comandante confiable y eficaz. A su regreso a Roma en el año 51, se le otorgaron las insignias triunfales y el cargo de cónsul. Parecía que la carrera de Vespasiano iba en ascenso meteórico. Pero el poder en Roma siempre ha sido volátil. Poco después, una disputa con Agripina la Menor, esposa del emperador Claudio, lo hizo caer en desgracia y lo obligó a retirarse de la vida pública por más de una década. Fue un largo silencio que solo se rompió en el año 63 después de Cristo, cuando fue nombrado gobernador de África. En ese remoto rincón del imperio, Vespasiano no solo recuperó la salud, mermada desde las campañas en Britania, sino que también se granjeó el respeto de la población por negarse a explotar su cargo para enriquecerse. En lugar de cobrar tributos injustos, pagó sus deudas hipotecando sus propiedades, y según cuenta la tradición, se dedicó por un tiempo al comercio de mulas. De ahí su apodo popular, el mulero. Tras su paso por África, parecía que Vespasiano había quedado fuera del tablero político. Pero Roma siempre tiene giros inesperados. Al regresar de su gobernación, su relación con el emperador Nerón se deterioró por una razón tan absurda como peligrosa. Durante uno de los interminables recitales de lira del emperador en Grecia, Vespasiano se quedó dormido. Aquella falta de entusiasmo por la música imperial fue interpretada como un insulto, y fue suficiente para que cayera en desgracia una vez más. Aún así, Nerón sabía que necesitaba hombres capaces. En el año 66 después de Cristo, cuando estalló la gran revuelta judía en Judea, el emperador no tuvo más remedio que llamar de nuevo a Vespasiano. El conflicto era grave. Lo que comenzó como una protesta teocrática impulsada por los celotes, un grupo rebelde fundado por Judas el Galileo, se había transformado en una guerra abierta tras una serie de abusos y provocaciones por parte del poder romano. El robo del tesoro del Templo de Jerusalén por parte del procurador Gesio Floro encendió la chispa definitiva. El caos se desató. Eleazar ben Ananías, hijo del sumo sacerdote, suspendió los sacrificios en honor al emperador y encabezó un ataque contra la guarnición romana en Jerusalén. El gobernador de Judea, Herodes Agripa II, huyó junto con su hermana Berenice. El legado de Siria, Cayo Cestio Galo, intentó retomar la ciudad con 6.000 legionarios, pero fue derrotado estrepitosamente en la batalla de Bet-Horón. Aquello fue un desastre total para Roma. La situación era tan grave que Nerón tuvo que tragar su orgullo y confiar la pacificación de la región a Vespasiano. Le otorgó el mando de 2 legiones veteranas, reforzadas con caballería y tropas auxiliares. También se sumaron la maltrecha legión Fulminata y una unidad egipcia comandada por su propio hijo, Tito. Así, padre e hijo se embarcaron en una campaña que no solo los llevaría a enfrentar a uno de los pueblos más determinados del imperio, sino que también cambiaría para siempre sus destinos. La guerra en Judea se intensificaba. Con mano de hierro, Vespasiano y su hijo Tito comenzaron una campaña sistemática para retomar el control de la región. Fue en medio de este conflicto que capturaron a un joven líder rebelde llamado Flavio Josefo, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes cronistas del imperio. Según él mismo narra, tras ser capturado en la fortaleza de Jotapata, vaticinó que Vespasiano sería emperador. El general, lejos de reírse, tomó muy en serio aquella predicción. El 21 de junio del año 68 después de Cristo, Jericó cayó bajo el poder de las legiones. Como gesto simbólico, Vespasiano hizo que un grupo de prisioneros encadenados fuera arrojado al mar muerto para comprobar su flotabilidad. Aunque algunos emergieron a la superficie, acabaron muriendo igualmente. Fue una demostración cruda del poder romano y una advertencia para los rebeldes. A medida que las legiones avanzaban,
parecía que ningún bastión podía resistir. Vespasiano, al mando de 4 legiones, unas 70.000 tropas en total, aplastó la resistencia en el norte. Pero la guerra aún no estaba ganada. El corazón de la revuelta seguía latiendo en Jerusalén. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La profecía comenzó a extenderse. Según Flavio Josefo, las escrituras judías hablaban de un Mesías que se alzaría cuando el templo cayera y que gobernaría el mundo conocido. En lugar de asociar esa figura a Jesús de Nazaret, como harían más tarde los cristianos, Josefo interpretó que esa profecía se refería a Vespasiano. El rumor creció. En un mundo hambriento de señales, muchos vieron en él al elegido, al hombre predestinado para gobernar. Y Vespasiano, pragmático como era, no desaprovechó aquella ventaja. Se apoyó en esos augurios para ganar respaldo tanto en Oriente como en el propio ejército. Ya no era solo un general, comenzaba a ser una figura casi divina. Un emperador ungido no por el Senado, sino por la profecía. Mientras la situación en Judea continuaba tensa, Vespasiano decidió consolidar su autoridad en otro rincón clave del imperio, Egipto. Este territorio no solo era estratégico por su ubicación, sino que también controlaba el grano que alimentaba a Roma. Fue allí, en Alejandría, donde ocurrió algo insólito. El prefecto egipcio Tiberio Julio Alejandro lo proclamó emperador el 1 de julio del año 69 después de Cristo. Para fortalecer aún más su imagen, Vespasiano acudió al templo de Serapis, una de las deidades más veneradas en la región, y según los relatos, tuvo una visión y hasta curó a enfermos. Era la señal perfecta para quienes ya creían en su destino mesiánico. Pero mientras Vespasiano se ganaba el favor del pueblo egipcio y controlaba las rutas del grano, Roma ardía. En la capital, el trono se había convertido en un premio mortal. Todo comenzó cuando el gobernador Cayo Julio Vindex se rebeló contra Nerón en la Galia y apoyó a Servio Sulpicio Galba, el gobernador de Hispania Tarraconense, como nuevo emperador. Tras la derrota de sus tropas, Nerón no encontró más salida que el suicidio. Galba, respaldado por el Senado, tomó el trono, pero no tardó en decepcionar a todos. Sus medidas draconianas, su desconfianza y su carácter impredecible lo hicieron perder el favor del pueblo. Rápidamente surgieron 2 nuevos contendientes: Otón, que sobornó a la guardia pretoriana para asesinar a Galba en plena vía pública, y Vitelio, comandante de las legiones en Germania, que también reclamó el trono. La guerra de los 4 emperadores había comenzado. Y mientras Otón y Vitelio se enfrentaban en batallas sangrientas, los partidarios de Vespasiano, viendo en él una alternativa más estable y con legitimidad militar, comenzaron a mover sus fichas. El imperio estaba dividido, y el destino de Roma pendía de una espada. Mientras Roma se debatía entre aspirantes al poder, Vespasiano no se precipitó. En lugar de marchar directamente sobre la capital, optó por una estrategia más sutil: formar alianzas clave. Logró asegurar el apoyo de importantes líderes militares como Cayo Licinio Muciano, gobernador de Siria y comandante de 3 legiones, y del propio prefecto de Egipto, Tiberio Alejandro. Gracias a estos pactos, fue proclamado emperador por las legiones del Este el 1 de julio del año 69 después de Cristo, un respaldo militar que pronto se extendería a Moesia, Panonia y el Ilírico. Vitelio, mientras tanto, todavía ocupaba Roma, pero su control comenzaba a resquebrajarse. La tensión llegó a su punto máximo en el norte de Italia, cerca de Cremona. Allí tuvo lugar la primera gran batalla entre las fuerzas de Otón, quien entonces ocupaba el trono tras asesinar a Galba, y las legiones de Vitelio. Fue un choque brutal: 50.000 hombres del bando de Otón contra 70.000 del de Vitelio. La contienda, conocida como la primera batalla de Cremona o de Bedriacum, acabó con unas 40.000 bajas entre ambos bandos. Otón, viendo que no podía resistir, decidió suicidarse para evitar más derramamiento de sangre. Con Otón fuera del juego, Vitelio se proclamó emperador. Pero su victoria fue efímera. Los antiguos partidarios de Otón, renuentes a aceptar la autoridad del nuevo gobernante, comenzaron a apoyar abiertamente a Vespasiano. La guerra civil no había terminado, solo había cambiado de protagonistas. Vitelio, consciente del peligro, envió a su general Cecina con 7 legiones para frenar el avance de Vespasiano. Pero los planes del general se vinieron abajo cuando intentó sobornar a Lucilio Vaso, jefe de la flota en Rávena, para impedir el paso hacia Roma. El complot fue descubierto y ambos fueron capturados. Sin liderazgo, el ejército de Vitelio retrocedió a Cremona, donde las fuerzas de Vespasiano, lideradas por Marco Antonio Primo, los alcanzaron. Allí, en la segunda batalla de Cremona, se libró uno de los enfrentamientos más decisivos. Vitelio perdió 38.000 hombres, mientras que las tropas de Vespasiano sufrieron 15.000 bajas.
Fue una carnicería. La victoria allanó el camino hacia Roma. Tras la aplastante victoria en Cremona, el ejército de Vespasiano avanzó con paso firme hacia Roma. El general Marco Antonio Primo lideró la ofensiva final. La ciudad, ya agotada por las revueltas y sin liderazgo real, no pudo resistir. El 22 de diciembre del año 69 después de Cristo, Vitelio fue capturado. Según los cronistas, intentó esconderse en una caseta de portero, disfrazado con ropas humildes, pero fue descubierto. Fue arrastrado por las calles, humillado públicamente y ejecutado sin ceremonia, marcando así el trágico final de su breve reinado. La guerra civil, que había dejado a Roma fracturada y ensangrentada, por fin había concluido. Vespasiano era ahora el único emperador, pero su entrada al poder no estuvo libre de pérdidas. Su hermano mayor, Tito Flavio Sabino, fue asesinado por una multitud hostil durante el caos de la toma de la ciudad. Mientras el pueblo celebraba el fin de la tiranía de Vitelio, Vespasiano recibía la amarga noticia. Había ganado el imperio, pero había perdido a su hermano. A pesar del duelo personal, el nuevo emperador actuó con rapidez. Su primera medida fue enviar grano urgentemente a Roma, que sufría una grave escasez por los meses de conflicto. También anuló la pena de muerte para los casos de traición, en un intento por reconciliar a las facciones enemigas. Pero su clemencia no fue total. Aunque evitó ejecuciones masivas, se aseguró de que los soldados leales a Vitelio fueran castigados, expulsados del ejército o marginados políticamente. Era el inicio de una nueva era. Vespasiano no era un aristócrata tradicional ni un político refinado. Era un hombre práctico, moldeado por la disciplina militar y las dificultades personales. Y su gobierno prometía estabilidad, pero también eficiencia. Sin embargo, Roma seguía siendo una ciudad cara de mantener. Y para sostener al imperio, Vespasiano no dudaría en implementar medidas que a muchos les resultarían desagradables. Entre ellas, un impuesto que pasaría a la historia por su extrañeza y su legendaria respuesta. Una vez en el poder, Vespasiano se enfrentó a una tarea titánica: estabilizar las finanzas del imperio. Tras años de guerras, derrocamientos y despilfarro imperial, las arcas de Roma estaban casi vacías. ¿La solución? Recaudar dinero, de donde fuera. Y así nació uno de los impuestos más curiosos y comentados de la historia, el Vectigal Urinae, es decir, el impuesto por orina. En la antigua Roma, la orina tenía un uso práctico. Era recolectada en urinarios públicos y vendida a tintoreros, curtidores y lavanderos, ya que su composición química la hacía ideal para tratar tejidos y blanquear ropa. Vespasiano vio en este comercio una oportunidad. Si alguien ganaba dinero con la orina, ¿por qué no cobrar por ello? El impuesto consistía en cobrar a quienes recolectaban la orina en los baños públicos. La idea no fue bien recibida por todos, incluido su propio hijo, Tito, quien un día le presentó el primer pago recaudado y, con gesto de disgusto, preguntó: «¿Esto no huele mal?». A lo que Vespasiano respondió con una frase que quedaría para la historia: «El dinero no huele, pecunia non olet». Aquella respuesta se convirtió en un símbolo de pragmatismo y cinismo político. Tanto así, que en muchas lenguas romances, los urinarios públicos aún llevan su nombre. En italiano se les llama Vespasiani, en francés, Vespasiens. Una ironía inmortal para un emperador que supo transformar hasta lo más insignificante en una fuente de ingresos. Pero el impuesto por orina fue solo una muestra del ingenio de Vespasiano. Durante su mandato, también recompensó generosamente a los soldados que lo apoyaron, distribuyó dinero entre el pueblo para ganarse su favor, y purgó el senado de enemigos, reemplazándolos por leales. Su estilo de gobierno combinaba disciplina militar con un agudo sentido del beneficio político. El ascenso al trono no significó para Vespasiano el fin de los conflictos. Apenas comenzaba el año 70 después de Cristo cuando estalló un nuevo levantamiento, la segunda rebelión de los bátavos. Esta vez, en las regiones de la Galia y Germania. El líder fue Julio Civilis, un comandante de los auxiliares bátavos, junto con Julio Sabino, quien afirmaba ser descendiente directo de Julio César, y se proclamó emperador de la Galia. El desafío era serio. Lograron atraer a 2 legiones romanas a su causa, lo que provocó una fuerte alarma en Roma. Pero Vespasiano ya había aprendido que el poder no solo se mantenía con espadas, sino también con recompensas. Envió a su mejor general, Quinto Petilio Cerial, a reprimir la revuelta, lo que consiguió con eficacia antes de que finalizara ese mismo año. La rebelión fue aplastada y la autoridad del emperador quedó reforzada. Con el imperio estabilizado, Vespasiano recompensó la lealtad de los suyos. Al estilo romano,
Entregó generosas gratificaciones a los soldados que lo habían apoyado y distribuyó dinero al pueblo para consolidar su popularidad. Pero no se detuvo ahí. Reformó el orden senatorial y ecuestre. Muchos enemigos fueron removidos de sus cargos y reemplazados por hombres de su confianza. Además, Vespasiano redujo la autonomía de las provincias griegas, tradicionalmente orgullosas de sus instituciones, y aumentó la carga tributaria en las colonias orientales. Esto, aunque impopular en algunas regiones, fortaleció las finanzas del Estado y reafirmó el control central del imperio. No era un reformista idealista. Era un organizador pragmático. Donde otros emperadores buscaban la gloria personal, Vespasiano construía estabilidad. Donde otros preferían la pompa, él apostaba por el orden. En poco tiempo, Roma pasó de un caos sangriento a un nuevo equilibrio, gracias al temple de un emperador que, a pesar de venir de una familia sin historia noble, supo entender el momento político y actuar con decisión. Más allá de la guerra y la política, Vespasiano también dejó su huella en piedra y mármol. A diferencia de otros emperadores que derrochaban en extravagancias personales, él usó los recursos del imperio para construir obras públicas que beneficiarían directamente a Roma y sus ciudadanos. Entre sus primeros proyectos destacó la restauración de los baños públicos, que habían sido descuidados durante los conflictos anteriores. Uno de sus legados más emblemáticos fue el Foro de la Paz, también conocido como el Foro de Vespasiano. Este espacio fue concebido no solo como un centro de actividad política, sino como un símbolo de reconciliación tras años de guerra civil. El foro albergaba jardines, bibliotecas y estatuas, convirtiéndose en un lugar de reflexión y cultura en el corazón del imperio. En honor al difunto emperador Claudio, Vespasiano también mandó construir un templo dedicado a su memoria. Y aunque su origen no está del todo claro, bajo su gobierno se erigió una colosal estatua de Apolo que había sido iniciada en tiempos de Nerón. Además, reconstruyó el Teatro de Marcelo, seriamente dañado por el gran incendio que azotó Roma durante el reinado de Nerón y por los enfrentamientos con las tropas de Vitelio. Pero si hay una obra que definió su legado arquitectónico fue el Coliseo. O, como se conocía entonces, el Anfiteatro Flavio. Su construcción comenzó bajo su mando, financiada en gran parte con el botín obtenido del saqueo del Templo de Jerusalén durante la guerra en Judea. Para edificarlo, se utilizó mano de obra esclava, especialmente judía, capturada por su hijo Tito durante la toma de la Ciudad Santa. El Coliseo no solo sería el epicentro del entretenimiento romano, sería el símbolo de una Roma reconstruida, de un imperio que volvía a mirar hacia el futuro. Era la afirmación física del poder restaurado, de la paz traída por la espada, pero también de un gobierno que, aunque autoritario, no olvidaba la importancia de edificar un legado. Uno de los grandes talentos de Vespasiano no se encontraba en los campos de batalla ni en los muros de Roma, sino en algo mucho más sutil y duradero: el control del relato. Comprendió mejor que nadie que el poder no solo se ejerce con legiones, sino también con palabras. Así, cultivó cuidadosamente su imagen pública y utilizó a historiadores y escritores como instrumentos para cimentar su legado. Autores como Flavio Josefo, Tácito y Suetonio hablaron con admiración sobre su gobierno. ¿Casualidad? Difícilmente. Vespasiano sabía recompensar la pluma con tanto entusiasmo como la espada. Se dice que entregó 1000 talentos de oro a escritores e intelectuales para que difundieran una visión positiva de su mandato. En esos textos, el emperador aparece como un hombre paciente, justo, tolerante incluso con las críticas. Tácito lo retrata como equilibrado, Suetonio, como un emperador que soportaba las bromas de los abogados y las insolencias de los filósofos con entereza. Aunque, la realidad era más compleja. Porque sí, Vespasiano toleraba la sátira, hasta cierto punto. Cuando el escritor Elvidio Prisco cruzó la línea con sus críticas mordaces, el emperador lo mandó ejecutar. Otro caso fue el del filósofo Demetrio, a quien desterró. Pero incluso a la distancia, Demetrio siguió alzando la voz. Vespasiano, en una frase tan irónica como temible, le mandó decir: «Estás haciendo todo lo posible para que te mate, pero yo no mato a un perro que ladra». Pese a estos episodios, la imagen pública de Vespasiano siguió siendo la de un líder justo y cercano al pueblo. Su narrativa se construyó sobre el contraste con emperadores anteriores como Nerón o Calígula, marcados por la locura y la opulencia. Vespasiano, en cambio, se mostraba austero, trabajador, casi un padre severo que reconstruía la casa destruida por sus predecesores. Y esa imagen no solo sobrevivió a su muerte. Ha perdurado por siglos, gracias a esa combinación de hechos, favores y una propaganda imperial perfectamente orquestada. En sus últimos años, Vespasiano mantuvo el mismo espíritu práctico con el que había gobernado. Pero incluso el emperador más poderoso no puede escapar a la fragilidad humana.
Mientras viajaba por Campania, comenzó a sufrir fuertes dolores estomacales. Pensando que el descanso le aliviaría, regresó a su villa en Reate, un lugar de veranos tranquilos y sombra de olivos. Sin embargo, la enfermedad empeoró. Era disentería. Inclemente, progresiva, imparable. Aún así, el viejo general se resistía a rendirse. Su cuerpo comenzaba a fallar, pero su voluntad seguía siendo férrea. Según cuenta Suetonio, cuando sintió que la muerte se acercaba, pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia imperial: un emperador debe morir de pie. Y entonces, mientras sus sirvientes intentaban ayudarlo a levantarse por última vez, Vespasiano exhaló su último aliento. Era el 23 de junio del año 79 después de Cristo. Tenía 69 años y 7 días. Fue sucedido por sus dos hijos, Tito y Domiciano. Por primera vez en mucho tiempo, Roma experimentaba una transición de poder sin golpes, sin traiciones, sin guerras civiles. Su legado había sembrado orden, eficiencia y una renovada confianza en el liderazgo imperial. Pero la historia de Vespasiano no es solo la de un emperador exitoso. Es también una advertencia. La guerra de los 4 emperadores, la destrucción de Jerusalén, los impuestos impopulares y las purgas políticas nos recuerdan que incluso los gobiernos estables pueden tener un alto costo. Su ascenso se cimentó en la sangre, su poder se sostuvo con disciplina, y su memoria se esculpió con palabras cuidadosamente elegidas. Sin embargo, también nos enseñó que ningún imperio es eterno, ninguna tiranía dura para siempre y que todos los hombres, emperadores o no, están llamados a enfrentarse con dignidad a su final. Porque al final del camino, no hay trono ni corona que pueda sostenernos, si no somos capaces de morir de pie. ¿Te ha atrapado esta historia como si estuvieras marchando con las legiones romanas? Entonces no lo pienses más, suscríbete ahora mismo. Dale like si quieres más relatos que desentierren los secretos del imperio. Activa la campanita, o como Vitelio, te perderás el próximo capítulo sin darte cuenta. Porque aquí no solo contamos historia, la revivimos. Y créeme, lo que viene será aún más épico.